Quería preguntarte también, Mateo, por una cuestión que está llamando mucho la atención, ¿no? Como dice Ferran, es el papel de la UCO, sobre todo en el registro del despacho del fiscal general del Estado. Claro, el juez Hurtado le dice a la UCO, oiga, llévense 7 meses de todo lo que sea mensajes, emails, 7 meses. La UCO va al registro, al despacho del fiscal general del Estado y coge todo. Entonces, claro, cuando la defensa del fiscal general del Estado le dice, oiga, pero ustedes pedirían permiso, ¿no? Claro, la respuesta fue, no me acuerdo. Oiga, pero el juez le dio una orden por escrito. No, orden no había por escrito. No hay ningún documento que haya permitido a la UCO hacer lo que hizo, que es coger todo lo que tenía el fiscal general del Estado, llevárselo y volcarlo. Esto es así. ¿Qué tal? Buenos días. Decía Pedro, ahora le toca al Supremo dictar esa sentencia a partir de los documentos aportados, de los testimonios que hemos ido escuchando todos estos días. Pero ahora que el juicio ha terminado, Isa, ¿cuáles dirías tú que han sido los momentos claves sobre los que tiene que pivotar la sentencia del tribunal? Pues tienen tarea los magistrados, porque aunque no es un delito especialmente complejo, que al final es una revelación de secretos, la clave va a ser la credibilidad que concedan a estas tesis enfrentadas sobre los elementos sobre la mesa que venimos comentando. Y en esto, pues lo primero a resolver son las nulidades que pedían la Fiscalía y la Abogacía del Estado, sobre todo por esa desproporción en los registros como este del que hablaba un agente de la UCO. En el momento de entrar en registro yo literalmente no sabía lo que se estaba buscando. A mí solamente me dicen que se necesitan tipos de documentos y yo voy a la estructura de carpetas donde sé que hay documentos. Cuando eso se llevó a cabo era nulo y era nulo de toda nulidad. Nulo de toda nulidad, decía la representante de la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde. Y al margen de este tema, otro asunto clave es el borrado del teléfono del fiscal general. Era un borrado rutinario, estaba destruyendo pruebas. El choque en las intervenciones del letrado de González Amador y el abogado del Estado. El 16 de octubre del 24, a las 10 horas, se notificó e hizo público el auto de asunción de la competencia de la Sala Segunda. A las 15:01 de ese día por primera vez y a las 15:17 por segunda vez, Álvaro García Ortiz procedió a borrar y eliminar todos los mensajes de todas las conversaciones de la aplicación de WhatsApp. Hacer una relación entre el borrado del día 16 con el conocimiento de su imputación no se sostiene. El señor fiscal general del Estado podía haber borrado muchísimo antes si existiese una verdadera voluntad de ocultamiento. Al fiscal Isa le reprochaban el borrado de los correos. Sí, es uno de esos indicios manoseados, como mencionabas, que decía el abogado de García Ortiz. El juicio ha aclarado que ese borrado de su cuenta de Gmail fue 2 meses después de los registros. Vaya, que la UCO ya podía haber cogido de allí lo que hubiera sido necesario. También que cerró la cuenta porque estaba recibiendo amenazas. La responsable de estos asuntos en la Fiscalía General dijo además que García Ortiz ha cambiado de móvil una vez al año desde que está en el cargo. Y al margen de esto hay más temas, que es la credibilidad de los periodistas. Y como comentaba nuestro compañero Pedro Jiménez, es aquí donde está la madre del cordero, porque 3 aseguran que tuvieron el correo filtrado antes que el propio fiscal y al menos otros 3 conocían también antes su contenido. Lo que está claro es que esa noche, a las 21:38, el periodista Miguel Ángel Campos intenta contactar con el fiscal general a esa hora. ¿Habló con don Álvaro García Ortiz de alguna forma? En ningún momento. En ningún momento. ¿No le escribió ningún WhatsApp? En ningún momento. ¿Y no le llamó por WhatsApp? En ningún momento. No mantuve ninguna conversación con el señor Campos, que quede muy claro. Escuchábamos a un perito de la UCO, a nuestro compañero Miguel Ángel Campos, que dio la primicia, y al propio García Ortiz. Campos dejó claro que su fuente no fue el fiscal general, como también hicieron los compañeros del diario.es y del País. Las acusaciones lo que plantean es si es válido como prueba el relato de un testigo, que nunca será completo, porque tiene derecho constitucional a preservar la fuente, y esto va a forzar que el Supremo tenga que pronunciarse. Sí hubo un caso, que fue el caso de Romero, del diario El País, que no dijo quién no se lo había pasado, dijo de dónde venía. Y él apuntó directamente, Mateo, a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Oiga, yo no le voy a decir quién es mi fuente, pero a mí, quien me lo pasó, esa filtración venía de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. De la Fiscalía Superior de Madrid. Digamos, vía de investigación que tampoco el juez Hurtado en fase de instrucción y la UCO en el famoso informe, porque aquí también se ha puesto en boga que los informes de la UCO son prácticamente verdad judicial, porque Hurtado prácticamente calca el testimonio, el relato de hechos que la UCO aporta en su informe, la famosa preeminencia, recordar, de la autoría del fiscal general en la filtración,
Y como solo se investigó eso, en ningún caso se investigó efectivamente si la filtración, en lugar de la Fiscalía General, porque recordar que la UCO en su peritaje dijo que el dominio de la situación de control la tenía la Fiscalía General y que como es un órgano jerarquizado, no cabía otra que fuera el fiscal general quien había filtrado ese correo. Como solo se investigó eso y no se investigó la filtración procedente de otras fiscalías, como la Superior de Madrid, ahí también entra el aspecto, digamos, la división que hay entre la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Superior, con dos testigos que han dejado bien a las claras, hablamos de la tensión institucional, como la Fiscal Superior de Madrid y la Fiscal Jefe Provincial, no se hablan, o sea, desde la revelación, o sea, desde la apertura de esta investigación, creo que dijo Pilar Rodríguez, a mí me llamó mucho la atención, que ha tenido 2 conversaciones telefónicas por teléfono fijo con Almudena Lastra. O sea, estamos hablando de las 2 máximas responsables de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, donde no se hablan. Eso también ha quedado evidenciado en el juicio. Quería preguntarte también, Mateo, por una cuestión que está llamando mucho la atención, ¿no? Como dice Ferran, es el papel de la UCO, sobre todo en el registro del despacho del fiscal general del Estado. Claro, el juez Hurtado le dice a la UCO, oiga, llévense 7 meses de todo lo que sea mensajes, emails, 7 meses. La UCO va al registro, al despacho del fiscal general del Estado y coge todo. Entonces, claro, cuando la defensa del fiscal general del Estado le dice, oiga, pero ustedes pedirían permiso, ¿no? Claro, la respuesta fue, no me acuerdo. Oiga, pero el juez le dio una orden por escrito. No, orden no había por escrito. No hay ningún documento que haya permitido a la UCO hacer lo que hizo, que es coger todo lo que tenía el fiscal general del Estado, llevárselo y volcarlo. Esto es así. Cuando lo habitual es que cuando tú haces una orden de entrada y registro tengas el papel en la mano de la autorización judicial. Eso lo hemos visto en cualquier causa. ¿Qué pasa? Que aquí partimos de la base de que primero esa autorización, digamos, se extiende en un marco temporal que después se acota a posteriori. Conocemos durante el juicio, efectivamente, que el famoso Gmail, donde Álvaro García Ortiz dice que ha recibido ese intercambio de comunicaciones, no se lo lleva a la UCO, curiosamente, y él por eso lo borra 2 meses después. Y bueno, es que, claro, la idea que queda aquí es que efectivamente va a ser resuelto en sentencia, porque recordar que la defensa ha pedido, digamos, anular el registro de la UCO, nada más y nada menos. O sea, el Tribunal Supremo tiene encima de la mesa que decidir si el registro que se hace al despacho del fiscal general, que él dice en el juicio que le generó un daño, digamos, interno, fue lo que más, digamos, lo que más le generó a él un daño interno de todo esto, fue cuando vio a los agentes de la UCO en su despacho. Eso va a tener que resolverlo el Tribunal Supremo. Y de lo que ahí resuelva, en fin, puede tener consecuencias sobre cómo trabaja la UCO, sobre si esa autorización de un juez del Supremo con Ángel Hurtado era o no legal, etcétera. O sea, es un elemento muy profundo. Y además, con la implicación que tiene dentro del propio tribunal, porque tienes que resolver algo que ha sido ordenado por tu compañero en instrucción y avalado por la sala de apelaciones, por 2 votos a 1. Con lo cual, si tú en sentencia, a ver cómo lo resuelves, porque puedes dejar a tus compañeros desdecirles, avalarles, o sea, dentro del propio tribunal también genera una situación compleja. Pero fíjate, a mí me gustaría también apuntar un detalle que creo que se ha comentado, que es el tema de cómo se hace el clonado, ¿no? Si se puede hacer todo de golpe, si se puede acotar por fechas. En la declaración hay un momento en el que dicen que es imposible acotarlo, y en otro momento dicen que es muy difícil hacerlo y que llevaría días. Entonces, no queda claro si es imposible o si es que es muy difícil y requiere de más recursos. Eso también quedó claro, vamos, no quedó claro en esa declaración que hicieron los agentes de la UCO. Ellos lo que mantienen es que en el despacho del fiscal general del Estado era imposible, pero luego al llevarse todos los dispositivos a su sede, ahí sí fue posible. Sí, pero sí que dicen que primero dicen que es imposible hacerlo y luego dicen que es muy difícil porque hubiera requerido de muchos días. No pasa nada, haberse quedado unos días en el despacho del fiscal general del Estado. Si prisa tampoco había tanta. Yo es que te voy a trasladar, ya más allá del fiscal general del Estado, te voy a trasladar otra inquietud que tienen los ciudadanos sobre la justicia. Por eso decíamos que, claro, se está poniendo un poquitito en juicio el papel de la justicia y también de la Unidad Central Operativa, de la UCO, de la Guardia Civil. Claro, la UCO puede ir al despacho de cualquier ciudadano, obviemos el del fiscal general del Estado, que un juez le diga, coja estos 7 meses, que ya se podría entender que es una medida desproporcionada, estos 7 meses de datos de un ciudadano cualquiera, va a la UCO y se lleva todo y lo vuelca todo y aquí no pasa nada. Pues ahora asumen si es el fiscal general del Estado. Y esto sin una orden aparente judicial, documento no hay. Y los agentes no recuerdan si pidieron permiso al juez.
efectivamente, Silvia, el acuerdo, el auto que decide sobre el registro y la incautación de los dispositivos y la forma en la que se ejecutó por parte de los miembros de la AUCO presenta muchas cuestiones problemáticas jurídicamente. De hecho, en la escuela judicial, una de las primeras cosas que se enseñan es el carácter enormemente delicado de una intromisión de este tipo en la intimidad, que requiere de unos requisitos muy concretos y que no pueden ser extensivos ni realizarse al tuntún, sino que hace falta motivar muy detalladamente la gravedad del delito, la proporcionalidad de la medida, que es algo que ya es discutible en el auto que se dictó, porque no estamos ante los delitos habituales en los que se practican los registros, que son narcotráfico organizado, asesinato u otros similares. Por mucho escándalo que suponga este tema, es un delito menos grave, que tiene una pena de prisión, el de revelación de secretos, de 1 a 4 años, y además la ejecución tiene que ser enormemente restrictiva y muy ceñida a lo que indica el auto. Por ello, en la ejecución pueden haberse vulnerado también derechos fundamentales al haberse producido una incautación de datos generalizada sin ceñirse a una acotación que era muy concreta. Por eso, en mi opinión, en el supuesto hipotético de condena que tuviera algún fundamento en el registro y también en cómo lo ejecutó la AUCO, como ya ha anticipado la defensa, es más que previsible un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de la jurisprudencia del propio Constitucional, y además yo creo que con posibilidades de que pueda prosperar a la vista de los requisitos muy estrictos que comporta cualquier injerencia en el derecho a la intimidad. Claro, a todo esto sumemos que la AUCO cercenó y manipuló una conversación de forma que le dio un sentido que era absolutamente contrario al que tenía en un principio, ¿no, Mateo? Eso, por una parte, y otra, eliminó, y esto se lo puso la defensa encima de la mesa, referencias a, pues, por ejemplo, el periodista de La Sexta que dijo en el juicio que recibió o que tuvo acceso al contenido del correo antes que el propio fiscal general. Esto se elimina de ahí. Y otra serie de cosas que les llamó mucho la atención. O sea, que la defensa directamente le llamó la atención, decir, oye, ¿cómo ustedes, por lo que estábamos hablando antes, porque la AUCO, según ellos, según la defensa, partió de una premisa de investigación y de ahí no se salió. Y de ahí llegó al dominio de Álvaro García Ortiz en la filtración, porque al ser la Fiscalía una institución jerarquizada, solo puede partir de él y de ninguna persona más. O sea. Bueno, vamos a centrar, enseguida vamos a hablar de lo de los periodistas y cómo se está intentando poner en jaque por parte del abogado del novio de Ayuso todo el testimonio de los compañeros que desfilaron y declararon ante el Tribunal Supremo, pero antes vamos a concentrarnos en las pruebas. Pruebas y falta de pruebas, claro, dice el abogado de Álvaro García Ortiz. No hay ningún indicio para él, no hay ningún tipo de prueba. Bueno, lo cierto es que lo que hemos visto es que no hay ninguna prueba directa que vincule al fiscal general con la filtración, y eso creo que ha quedado acreditado. Los indicios y los contraindicios los tendrá que valorar el tribunal, pero claro, para que haya una condena tiene que haber una prueba indirecta que supone que haya varios indicios y que esos indicios se puedan conectar de manera lógica y que esa hipótesis sea la única hipótesis posible, es decir, que no haya hipótesis alternativas. Y yo no sé cómo de fácil va a ser para el tribunal, a la vista de lo que hemos visto en el juicio, poder argumentar o poder dar forma, digamos, a todos esos indicios para que configuren una prueba indirecta. La defensa del fiscal general del Estado, Mateo, se ha basado básicamente en un pilar fundamental, que es que hay lagunas que la propia UCO decidió no investigar. Esas lagunas son, 600 personas acceden de una u otra manera al email o al contenido del email, sí, y ustedes solo investigan las pruebas que puede haber o los indicios que puede haber contra una de ellas, que es el fiscal general del Estado. Además, a lo que dice Irma, la hipótesis para ver una condena por prueba indirecta requiere que no haya otras hipótesis, y lo que ayer dijo el abogado del Estado en defensa de García Ortiz precisamente es que el juez Hurtado en fase de instrucción no investigó otras hipótesis, que era si el mail llegó hasta 500 fiscales a través de sus botones genéricos, ¿por qué no se llegó a investigar otra posible revelación? Es verdad que hubiera sido una investigación mucho más amplia y mucho más extensa, pero esa hipótesis no se investigó. Esto lo puso ayer en boga el abogado del Estado. Veremos a ver lo que pasa, Silvia, porque la verdad es que establecer un relato, digamos, racional de lo que pasó va a ser muy complicado para la ponente de la sentencia.
en caso de que eleve una condena o en el caso contrario una absolución, ¿no? Va a ser una deliberación yo creo que densa y sobre todo donde se puede ver algunas diferencias, ¿no?, de pareceres, ¿no? La ponente, por ejemplo, pues, fue la que admitió en su momento la querella contra García Ortiz, que abrió la causa, pero quitó de en medio ya un elemento clave que ayer se volvió a poner encima de la mesa, que es la famosa nota de prensa, que se excluye de los hechos objeto del juicio, pero que también ayer, por ejemplo, las acusaciones lo pusieron otra vez encima de la mesa como un elemento más para reforzar esa pluralidad de indicios que les lleve a lo que ellos quieren, que es una condena. A partir de ahora, ¿qué tiempo se está manejando el Tribunal Supremo, Mateo? Mira, la ponente de la sentencia, Susana Polo, tiene que presentar una suerte de borrador de sentencia a la sala, a sus 6 compañeros, son 7 magistrados los que han juzgado al fiscal general, y a partir de ahí comienzan las deliberaciones. Ella presenta un borrador de sentencia, imagínate que es absolutoria, y tiene que deliberar con sus compañeros si están de acuerdo o no en lo que ella haya plasmado en el borrador. Ahí ya veremos un poco cómo están la situación por parte de los magistrados, ¿no? O sea, cómo ven ellos que puede ser esa sentencia, si le falta algo, si no, y cómo están las mayorías, porque lógicamente si esa sentencia, en el supuesto, yo siempre digo lo mismo, ¿qué pronóstico? Bueno, en el supuesto que conozcamos que hay un cambio de ponente, ya nos da una idea de lo que puede pasar. O sea, yo a priori creo que el borrador de sentencia puede ser absolutorio, ¿no? Pero si vemos que en esas deliberaciones, en un momento dado, hay un cambio de ponente de sentencia, ya nos da otra idea de lo que puede pasar. Que están muy pendientes las deliberaciones, que pueden durar semanas. Veremos primero a ver cuándo tarda ella en hacer esa sentencia y después si concita o no la mayoría suficiente para sacar una sentencia bien absolutoria o condenatoria. Y aunque nosotros no conozcamos el contenido de ese borrador, sí vamos a saber cuándo la ponente ha planteado ese borrador para que comiencen las deliberaciones, es decir, nos van a trasladar las fases que hay por delante, aunque no conozcamos el contenido del documento, ¿o no? No es un traslado, digamos, que se haga público, pero probablemente esté sujeto hablamos de las filtraciones, Nos enteraremos, Nos enteraremos, eso es. Irma, dentro de la última fase, del último día de declaraciones, se ha dejado ya claro, el último día y los anteriores, ¿no?, en qué consistió el borrado. Por un lado tenemos el borrado del teléfono móvil y por otro lado, y hay que diferenciarlo muy bien, lo digo porque se ha mezclado en ocasiones, tenemos el borrado de la cuenta personal de Gmail del fiscal general del Estado. Sí, fíjate, ayer reveló un dato que no conocíamos, el abogado del Estado, Iñaki Ocio, en sus conclusiones, dijo que el fiscal general del Estado sabía de su imputación al menos desde el día 12 de octubre, es decir, 4 días antes de que se abriese esa causa penal contra él. Y por tanto lo que él argumentaba es que de haber querido ocultar algo hubiera borrado antes, no el mismo 16 de octubre. Eso por un lado, con respecto al teléfono. Tampoco ha quedado en el testimonio que dieron el otro día los agentes de la UCO, no queda del todo claro si era un borrado, si era un vaciado de chats. Al final lo que acabaron diciendo es que lo único que se podía acreditar es que no había mensajes anteriores al 16 de octubre. Pero es que también hay una pericial que ha presentado la Abogacía del Estado, de unos peritos informáticos que ha sido admitida por el tribunal, que también se tendrá que valorar, que dice que es imposible saber qué mensajes se han borrado y cuándo se han borrado. Por tanto, ese asunto del borrado, digamos, que no ha quedado del todo aclarado con lo que hemos visto en el juicio. Y por otro lado, el borrado de la cuenta de Gmail, lo que sostiene la defensa del fiscal es que esa cuenta no se borró en ese momento. Y lo que dijo ayer el abogado del Estado en sus conclusiones es que la UCO no la copió porque no quiso. De hecho, dijo que él había visto los correos, que el fiscal le había dejado ver esos correos y bueno, que efectivamente ahí había información muy relevante, muy comprometedora, que debía ser tratada con cuidado, pero es que nunca... se ha trasladado que el fiscal borró esa cuenta de Gmail y eso nunca fue así, según lo que dice la defensa de García Ortiz y según lo que ha documentado con prueba documental. Es más, García Ortiz, durante su declaración anteayer, lo que revela es que cuando la UCO va a registrar su despacho, él le facilita todas las claves. Claro, eso es. Sí, dice que facilitó todas las claves. De hecho, la UCO dijo que la actitud del fiscal fue en todo momento colaboradora. Y lo que dijo también es que esa cuenta no la borró hasta que no empezó a recibir esos mensajes amenazantes y agresivos. Una vez se filtraron esos datos en todos los atestados que no estaban anonimizados, y ahí es cuando, tras consultar con la policía
policía de la que depende su seguridad decide borrar la cuenta, que además dice, es una conclusión a la que yo podría haber llegado antes sin haber consultado con ellos, pero no la borra ni en el momento en el que se hace el registro, ni siquiera después. O sea, tarda un tiempo todavía en deshacerse de esa cuenta, digamos. Mateo, si la defensa del fiscal general del Estado pivota sobre dos asuntos, que es, uno, no hay ni tan siquiera indicios contra él, y por otro lado, la UCO no investigó a los centenares de personas que accedieron al email, la defensa del novio de Ayuso en lo que ha pivotado básicamente es en destruir el testimonio de los periodistas que dicen que accedieron al contenido de ese email, a esa información, mucho tiempo antes de que estuviese en manos del fiscal general del Estado. Ellos plantean efectivamente que hay una, creen considerada la prueba, que sea la prueba, vamos, que ellos consideran que está consumada en tanto en cuanto el fiscal general filtró al periodista de la cadena SER ese correo del 2 de febrero famoso, y claro, el objetivo es atacar el testimonio del periodista que en sede judicial dijo que su fuente no era el fiscal general, y para eso, pues bueno, básicamente, y para la sorpresa de muchos, directamente le dijeron que había mentido en sede judicial, que había ocultado datos, nos llama mucho la atención, y a mayores, una acusación como es la ICANN, que es el Colegio de Abogados de Madrid, a que se presupone un carácter institucional, diciendo directamente sobre los periodistas, y esto nos llama mucho la atención, que el artículo 20 de la Constitución, que es el que protege el secreto profesional, tenía lagunas de impunidad, tenía, espacio de impunidad para que los periodistas no acreditaran la verdad judicial. O sea, nada más y nada menos. Esto lo escuchamos ayer en sede judicial, puede ser un tema que pasara a lo mejor desapercibido por el grueso de lo que estábamos ahí escuchando, pero a mí me llamó mucho la atención porque fue muy beligerante el abogado de la ICANN. Irma. El abogado del Colegio de Abogados de Madrid, uno de los colegios, el colegio más importante de España, diciendo eso y cuestionando el trabajo de la profesión periodística con un total y absoluto desconocimiento, y esto hay que decirlo, de cómo se trabajan las informaciones. Que yo, lo que pongo sobre la mesa es, yo entiendo que tú como acusación, y sobre todo como acusación particular, tengas que argumentar y tengas que desacreditar una prueba que puede ser una prueba de descargo. Lo puedo entender. Lo que no entiendo es que una acusación popular, y mucho más un colegio de abogados como es el ICAM, tenga que caer ya no solo en desacreditar, sino en utilizar esos argumentos que desde mi punto de vista hay una cosa también que se llama respeto. Y el respeto consiste también en partir de la base de que no sabes y preguntar. A mí me gustaría saber si antes de elaborar ese informe de conclusiones finales han hablado con algún compañero, han preguntado cómo trabajamos los periodistas, si usamos una o varias fuentes para hacer nuestra información, porque lo que escuchamos ayer fue realmente, yo diría, sonrojante. Pero un aspecto técnico, cuando hablamos de la defensa del fiscal general, pusieron mucho hincapié en decir que el secreto, cuando, según la acusación, se filtra el famoso correo, ya había sido revelado previamente en el momento en el que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y Alberto González Amador, su pareja, autorizan a un periódico El Mundo en este caso, publicar una información que ya revelaba la negociación en sí, no el correo concreto de 2 de febrero, la negociación en sí, con lo cual, para ellos, ese secreto ya estaba revelado. Cuando ellos elaboran la famosa nota de prensa. En el lado contrario, la acusación dice que hay una autorización para publicar esa negociación, pero que el famoso correo de 2 de febrero no está incluido en ese relato del periódico en ese momento, ¿no? Es un relato que solo se hacía eco de un correo de marzo, no de febrero. O sea, un tema muy técnico, pero que es el grueso del delito, ¿no? Claro. Estamos hablando de las dos diferencias o los diferentes pareceres que tenían sobre el delito, ¿no? Claro, lo que dice además la defensa del fiscal general del Estado es que había cientos de personas accediendo a ese correo desde muchas semanas antes, por tanto, ¿cómo se puede considerar un secreto? No lo que llega ya a la prensa, sino a lo que acceden ya al menos 400 fiscales en un buzón público. E incluso metió una cosa también muy interesante, que es cómo se podía haber tratado ese correo en el despacho de abogados de Carlos Neira. ¿Cuántas personas podían haber tenido acceso a ese correo? Si se seguía conservando, si no, si se había reenviado a algún otro sitio, que también es otra derivada, ¿no? No solo las personas que estaban en Fiscalía o en otras instituciones, sino en el propio despacho de abogados de Carlos Neira, cómo se trató ese correo y quién accedió a él. Entonces, vamos a centrarnos en el testimonio de los periodistas, que es, digamos, el puntal de la acusación del abogado del novio de Ayuso. En concreto, el testimonio a batir es el de Miguel Ángel Campos, compañero de la cadena SER.
Aida Bao también es compañera de la cadena SER. ¿Qué os traslada Campos? Bueno, Campos está sorprendido por ser generosa. Escuchaba antes a Irma que decía que era sonrojante. Creo que es la manera más suave de decir lo que escuchamos ayer. Lo que escuchamos estos días a mí me parece un ataque clarísimo a la profesión periodística en este país y, por ende, a la información que los ciudadanos tienen derecho a escuchar y a leer y a ver. Miguel Ángel Campos estaba en una sede judicial con obligación de decir verdad, ha hecho un relato de los hechos estricto, con horas y minutos exactos de qué hizo en cada momento, porque ha tenido que revivir ese momento muchas veces. Y a mí lo que me llama la atención es que aquí se establece la verdad sin ninguna prueba. O sea, el abogado de González Amador dijo: el acusado filtró el email a la cadena SER. No entiendo muy bien de dónde, pruébalo. Es decir, el acusado filtró el email a la cadena SER imitando los métodos políticos para activar su relato institucional de confesión y de culpabilidad y eludir su responsabilidad posterior. A mí me parece llamativo que haga esta afirmación sin sostenerlo con ninguna prueba y que todas las pruebas o la declaración que hace Campos, que es absolutamente detallada, contradiga por completo lo que él está diciendo. Esto se dice dentro de la sede judicial, pero el Partido Popular también lo ha dicho, delinquió y se lo filtró. Bueno, pero es que están ustedes diciendo algo que contradice por completo la declaración de un periodista que tiene unos principios deontológicos que lleva cumpliendo desde hace décadas y que además ha dado detalle hasta de la planta en la que estaba la fuente y el despacho de la fuente a la que acudió. Quiero decir, de verdad, me parece un discurso muy peligroso lo que hemos visto estos días para todos los compañeros, sean de una línea editorial o sean de otra línea editorial. Las fuentes de información son clave en una democracia. Si los periodistas no pueden acceder a filtraciones y a fuentes, hay una gran parte del poder de este país que va a sentirse impune, porque los periodistas muchas veces podemos acceder con esas fuentes protegidas debidamente a información que hacen falta para una democracia sana. La cuestión es que ahora mismo, para el abogado del novio de Ayuso, lo que hay que abatir es el testimonio de los periodistas que insisten en que ellos tuvieron acceso al contenido de ese email muchísimo tiempo antes que el fiscal general del Estado. Está con nosotros Miguel Ángel Noceda, él es el presidente de la FAPE, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días y lluviosos. Sí, lluviosos, muy lluviosos, sí. ¿Qué te parece, Miguel Ángel, este ataque al testimonio de los periodistas en sede judicial que estamos viendo? Pues no puedo estar más de acuerdo con lo que se acaba de decir. Vamos a ver, es un ataque que es, yo diría, empezando como inconstitucional. Lo que ha demostrado este juicio es la importancia que tiene el periodismo y los periodistas como garantes del derecho de la información en una sociedad democrática, como pilar básico de la democracia. Y también el secreto, la importancia del secreto profesional, que el secreto profesional es un derecho constitucional que trata de garantizar que le llegue al ciudadano la información, y de garantizar la libertad de información y de garantizarla asegurando la confidencialidad de las fuentes. Esto significa que no se puede revelar las fuentes, que los periodistas no podemos revelar las fuentes, porque si revelamos las fuentes se nos acaba la materia, porque las fuentes dejarían, como se acaba de decir ahora mismo, las fuentes dejarían de darnos información y se acabaría la información. Miguel Ángel, claro, te voy a plantear el dilema que planteó ante el Tribunal Supremo José Precedo y que sentó tan mal al juez cuando le dijo: oiga, pero usted me está amenazando. Claro, porque le dijo Precedo: mire, es que yo tuve ese correo antes y mi fuente no era el fiscal general del Estado. Claro, ¿a ti qué te parece ese dilema que planteó Precedo o deslizó, mejor dicho, Precedo? Oiga, mi fuente no es el fiscal general del Estado, si usted condena a un hombre que es inocente, no me haga usted verme obligado a decidir si voy a revelar o no mi fuente, porque claro, romperíamos uno de los principales pactos de nuestra profesión, pero también evitaría, en este caso Precedo, que un hombre que él considera inocente, pues hombre, acabe en la cárcel. Efectivamente es un dilema moral, como dijo Precedo, que es personal. Él decidió adaptar su derecho al secreto profesional dándole ese tinte. Es normal que los periodistas tengamos esos dilemas morales. Posiblemente
otros periodistas no habrían dicho ni siquiera eso. Pero bueno, en el caso de Precedo, él lo que eligió fue dar un paso más diciendo que su fuente no era a la que estaban acusando, y por lo tanto es una decisión personal que hay que respetar en este caso, pero él también respetó el derecho a no revelar la fuente a su fuente de información. Miguel Ángel, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. De todos modos, quería decir que lo importante que tenemos los periodistas es cumplir el derecho a la información que tienen los ciudadanos y dando una información veraz, contrastada y contextualizada, respetando los códigos deontológicos y éticos que tenemos en la profesión. Y eso es muy importante que la sociedad lo tenga en cuenta. Miguel Ángel, gracias, un abrazo. Bueno, pero es que no solo esto. No solo se puso en jaque el testimonio de los periodistas porque son el principal enemigo a batir para el abogado del novio de Ayuso. Es que se diferenció también entre dos tipos de periodistas. Alucinen, en el Tribunal Supremo. Sí, los buenos y los malos. De hecho, lo hizo nada más y nada menos que el abogado que ejerce la acusación de una asociación de fiscales de este país, la tercera asociación de fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que dijo con nombres y apellidos que los buenos periodistas como Urretieta, el compañero del Mundo, y Javier Chicote, compañero de ABC, que ni siquiera había ido a declarar, eran los que publicaban inmediatamente nada más tener la información. ¿Qué era eso de tener la información guardada en un cajón durante días? Es decir, estableció una línea divisoria entre los buenos periodistas que publican inmediatamente y los malos periodistas que, bueno, pues según lo que se desprende de eso que dijo ayer, son los que contrastan la información, porque entiendo que este señor no debe saber que los periodistas hablamos con varias fuentes y que a veces por eso tardamos en publicar. Entonces, bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones, los buenos y los malos. ¿A quién nos creemos? A veces no publicamos porque no queremos y tenemos un montón de información, y decimos, bueno, vamos a sacarla en este día que la vamos a tener confirmada, que la fuente nos deja, en fin. No, si esto es para hacer una serie. Joaquín Bosch, mira, te voy a trasladar una sensación que me han trasladado muchos espectadores cuando me los he encontrado. Y es que más allá de lo que se decida sobre el fiscal general del Estado, algunos creen que saldrá pues inocente, otros creen que ya está condenado desde que puso un pie en el Tribunal Supremo, pero más allá de todo eso, es que este es un proceso no solo contra el fiscal general del Estado, sino contra el Tribunal Supremo, contra la UCO y ahora también contra la prensa. Efectivamente, es un procedimiento que tiene muchísimas singularidades que, en mi opinión, proceden del origen, ¿no? Que proceden de una investigación a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto traslada una auténtica batalla campal en el ámbito partidista a partir de que se implica en ese contexto al propio fiscal general, se implica efectivamente al Tribunal Supremo, y por eso es una causa sin precedentes en muchos aspectos, ¿no? Porque es la primera vez que va contra un fiscal general, porque en España, como hemos comentado muchas veces en este programa, hay al año centenares de filtraciones en juzgados y en fiscalías, pero nunca se ha sentado por esto del banquillo a un juez ni a un fiscal, jamás en todas las décadas de democracia. Es una singularidad también, y que el propio Tribunal Supremo se divida nada menos que para decidir si hay un juicio o no. Jamás el Tribunal Supremo se había fracturado con un voto particular muy contundente para decidir simplemente si hay un juicio o no. Y en este contexto, pues efectivamente, en medio de una batalla partidista, se separa entre periodistas buenos, periodistas malos, y todo está, como decía, muy contaminado por la crispación política del momento.